Una diferencia interesante es que por lo general las mujeres son acosadas por conocidos o exes y los hombres por desconocidos. Hay ocasiones en que el acosador logra alejar a competencias, logra hacer que vuelva la pareja por miedo, etc. La gran mayoría de víctimas de acoso son acosadas por una persona que conocen. De ellos, 24% dijeron que se sentían amenazados por esta persona y solo 22% eran acosados por un desconocido, aunque en mi encuesta salió que solo 15% por un ex, lo cual no refleja la información de la población en general. ¿Cómo se define el acoso? Se define como un patrón de conductas dirigido a una persona específica que causaría que cualquier persona razonable sintiera miedo o peligro. Seguido, se compone de actos individuales que por sí mismos podrían parecer inofensivos o no criminales, pero en el contexto de un patrón más amplio se vuelven amenazantes. Algunas de las conductas comunes en el acoso son llamadas, textos, emails, posts en las redes sociales, regalos, seguir a la víctima, aparecerse donde se encuentran, ya sea su trabajo, su casa, escuela. Otra de ellas es usar tecnologías para espiar o esparcir información personal de la víctima. Quizá ahora que oyes esto te des cuenta que alguien te está acosando. Muchas de estas conductas por sí solas no serían amenazantes o no serían malas, todo depende del contexto. En realidad muchas de esas conductas son similares a lo que sucede cuando alguien está tratando de conquistar a alguien. Otra de las diferencias que sucede con los acosadores de diferentes sexos son sus motivos. Dice, los hombres por lo general son motivados por el rechazo, buscando restablecer una relación o ejercer control. Y las mujeres, aunque son menos comunes, son motivadas por un deseo de intimidad o venganza. Como mencioné ahorita, si nos ponemos a pensar, hay muchas similitudes entre enamorarse y obsesionarse. Que digamos, a un acosador es alguien obsesionado con conductas, puedes estar obsesionado sin actuar, pero es esta unión que crea esta tormenta, alguien que se obsesiona, además hace las conductas, le podríamos llamar las compulsiones de búsqueda, y el otro ingrediente secreto es el rechazo. La persona no recibe esos intentos, que en mi opinión esos son los 3 puntos en los problemas de acoso: obsesión, compulsión y rechazo hacia estos avances. Dice, pregúntate cómo actúa alguien que está enamorado. No deja de pensar en la persona, le da regalos, le llama, le da detalles, quiere estar cerca de esa persona, se encela si alguien más le habla, etc. Lo mismo que sucede con los acosadores. Algunos se han referido al acoso como la perpetuación de la conquista, es decir, se quedan atorados en esta etapa y nunca termina a pesar de no ser bienvenida. La persona no puede tirar la toalla y aceptar que su intento de seducción no va a ser correspondido. Yo me preguntaba cómo alguien podría terminar en la cárcel o arruinar su vida por aferrarse o obsesionarse con otra persona, por lo que me empecé a preguntar que quizá, como muchas otras cosas, no era algo voluntario. Y ojo, no porque algo no sea voluntario quiere decir que se justifica. Muchos hombres y mujeres tienen el deseo o el impulso involuntario de acostarse con otras personas además de su pareja, y no quiere decir que se justifique si lo hacen. Por lo tanto, comencé a pensar que el acoso era como un mal funcionamiento de los sistemas del enamoramiento, diseñado, en mi opinión, por la evolución para incrementar las probabilidades de obtener, mantener y proteger una pareja, moldeado especialmente para nuestra especie. Ahí es donde yo difiero con la otra teoría evolutiva de que el propio acto de acosar es una adaptación. Yo pienso que no, yo pienso que más bien es una maladaptación o un mal funcionamiento del proceso de enamoramiento. En la mayoría de los casos tenemos sistemas y algoritmos que también nuestro cerebro nos dice: esta inversión de esfuerzo que estoy haciendo es costosa y no va a rendir frutos, por lo tanto, quizá sea mejor rendirse. Y se nos va a romper el corazón, nos vamos a encerrar un rato y luego nos vamos a sacudir y seguimos adelante con nuestra vida, buscamos a alguien más. Eso es lo adaptativo, ese es el proceso. Y es algo que sucede con diferentes objetivos de nuestra vida. Algunos dicen que la depresión se da a veces como consecuencia de la inhabilidad de rendirse, de dejar de perseguir un objetivo
que no está dando frutos. No hacemos caso a esto que nos dice es hora de retirarnos. A veces se fomenta el seguir, no te rindas nunca, continúa, etcétera, etcétera. A veces eso mantiene pues conductas maladaptativas. Pero quizá en estas personas, mayormente hombres, este mecanismo de resignación no funciona. Y en lugar de rendirse, simplemente los hace tomar medidas más extremas. Algo así como un estallido de extinción eterno. El estallido de extinción es algo que sucede cuando se va a extinguir una conducta. Y esto tiene que ver también con los acosadores. Hay veces que alguien te habla y te escribe, no le contestas y no le contestas, empieza a escribirte cosas más ofensivas o más agresivas y tú te asustas, le contestas. Eso fue el estallido de extinción. Antes de rendirse hacen como un último esfuerzo, patadas de ahogado, y si tú refuerzas esa conducta, pues se va a mantener. Lo que refuerzas es conductas más agresivas, más groseras, etc. Y en este caso pienso que es lo que va sucediendo, así como hemos visto en algunos casos, como en el caso de la youtuber que era cantante Christina Grimmie, que en una de sus ruedas de prensa estaba saludando a los fans y uno que estaba obsesionado con ella llegó y cuando ella le hizo así para darle el abrazo, él le disparó y pues acabó con su vida. Y eso es algo muy extremo de los celos, de la obsesión, que muchas veces deciden terminar de esa forma porque es la única forma que quizá piensan que se pueden liberar. Lo que acabo de pensar y es como un suicidio invertido, en el que si vemos el suicidio es el intento de escapar del dolor. En este caso me suena como algo así pero invertido. Según parece no existe un perfil específico del acosador, pero la mayoría son hombres de entre 18 y 40 años de edad. Y ahora voy a contar algunos de los casos que mencionaron en mi video. Aquí alguien cuenta que se aparecía en su clase de yoga, empezó a ir a los mismos horarios, siempre se acomodaba enseguida donde sabía que él se ponía. Esta era una acosadora mujer. Y ella se inventaba historias de que había una relación, etc. Alguien más pone, me mandaba muchos mensajes y llamadas y lo bloqueaba y él creaba cuentas alternas para seguir con eso. Solía mandar mensajes de forma constante bajo cualquier excusa y victimizarse ante el rechazo. Esto es algo que no se menciona, pero que a veces usan. Intentan hacerte sentir mal, hacerte culpable, se hacen la víctima, el sufrido, el débil, amenazan con que no van a poder vivir sin ti. Me seguía a todos lados, le tenía que hablar a la policía para que dejara de hacerlo. Este es un caso interesante, dice, estar afuera de mi casa y llevar a sus amigos. Pero ella en este tiempo estaba en primaria, por salir de la primaria, supongo que la misma edad. Era muy insistente, me seguía, vigilaba con otras personas, mensajes, llamadas, etc. Se me aparecía en lugares o en las noches en la calle random. El peor caso supe por un vecino que venía a espiar intentando ver desde fuera de la casa. O sea, un vecino le contó a esta persona que lo veía, que venía a asomarse a la casa de ella, tratar de verla. Estos son algunos de los casos que tuve. Me ha tocado hablar con personas, un tema que me ha interesado desde hace mucho. He visto los programas, causan mucho sufrimiento, pueden terminar muy mal, muy incómodo, pero sigue siendo algo difícil, una tierra gris. Y bueno, quería hablar justamente de que yo tengo una idea de cómo, quizás sea tonta, pero igualmente de usar ciertos mecanismos adaptativos para intentar disminuir la obsesión, ayudar a las personas a controlarse, a dejar de hacer eso. Y usan dos mecanismos. Uno es el efecto Coolidge, que ya he hablado de él, y otra es el efecto Westermarck. Una es protección natural, biológica del humano contra incesto, y el Coolidge Effect es la búsqueda de novedad. Por lo tanto, espero un día poder desarrollar esa idea, ya que sé que se sufre mucho, las víctimas de esto sufren mucho, y como dije, yo pienso que a nadie le gustaría destruir su vida por estas obsesiones. Pienso que si pudiéramos ayudar a estos individuos a desengancharse de estas obsesiones y estas compulsiones, no solo ayudaremos a ellos, sino ayudaríamos a toda la sociedad. Y podrás decir que han hecho daño, y no lo dudo, pero bueno, espero se te haya hecho interesante. Adiós.